Ayer descubrimos que el CEO de Perfil, el CEO, o sea, que en realidad es el dueño, o sea, es el dueño y el CEO. Y el Fontevecchia. Y el conductor del futuro noticiero. Sí, Jorge Fontevecchia también recibe 33.000 pesos de ANSES para su sueldo, que debe ser alto, asumimos, no debe ganar 40 lucas el señor Fontevecchia. Vive ahí en Barrio Parque, ¿viste? El lugar más caro del país. Eso es impresionante, o sea, yo recién jodíamos que si pones en un diccionario liberal, al lado te aparece la fotito de Fontevecchia. Claro. Los zapatos que usa Fontevecchia deben valer más que lo que le Bueno, puso y el ANSES. otro dato que me diste, no sé si lo has dado ya, de la sociedad. No dije nada. No, bueno, No. decilo. Sí, bueno, la sociedad rural Epa. le está pagando a sus empleados también con dinero de ANSES. O sea, los productores agropecuarios más grandes del país, todos 5.000, 10.000 hectáreas para arriba, en vez de pagarle ellos sus sueldos a los empleados de la rural, le pidieron plata Sí. al Estado. Perdón, O sea, son los mismos. el ANSES está financiando a los oligarcas argentinos. Son los mismos que le daban un bono de $500.000 a sus presidentes cuando dejaban ese rol para dedicarse a la función pública, ¿no? Así es. Estamos hablando ahí está toda nuestra historia, ¿no? De los Martínez de Oz, los Anchorena, todos ahí, todos esos, los grandes dueños de los campos argentinos, le pidieron plata al ANSES, la plata de los jubilados, y usaron esa plata para pagarle los sueldos. Y también la Unión Industrial Argentina. Sí, las dos. La Sociedad Rural y la Unión Industrial Argentina, digo para que se entienda, tienen empleados, ¿sí? Porque son entidades, tienen alguien que labura ahí, que abre la puerta, que administrativos, etcétera. Bueno, le han pedido a ANSES el programa ATP y entraron. Así que sí, la Rural y la Unión Industrial Argentina están recibiendo dinero para pagarle parte del sueldo a sus empleados. A ver, unamos lo sanitario a lo económico y después eso que te pasé por ahí se lo cuento a nuestro público, que tiene que ver con Clarín, tiene que ver con el campo, con la evasión y con la fuga. Si uno mira el mapa ahora de lo que está pasando en Argentina con respecto al coronavirus, ayer hubo 17 provincias con 0 casos. Y después tenés 4 con 2 casos, prácticamente es nada, ¿no? No, en una provincia, 2 casos, es apagar un fueguito. El Chaco, un poco más, pero tampoco es un fuego un poco más grande, pero digamos que lo van a apagar seguramente. Y todo este crecimiento está circunscripto a Cava, fundamentalmente, y luego al conurbano bonaerense. Digo conurbano bonaerense porque también buena parte de la provincia de Buenos Aires no tiene casos. Así que la buena noticia sanitaria es Argentina está teniendo un pico que por ahora se mantiene en valores internacionalmente más que razonables. El promedio de fallecidos diarios en los últimos 10 días es de 9,3. En los 10 días anteriores había sido 8,6, en los 10 días anteriores, es decir, hace un mes, había sido de 7,5. Los fallecimientos en Argentina están muy por debajo, no del promedio mundial, de la mínima mundial, y el coronavirus, el COVID-19, está circunscripto a una zona del país, y esa es la buena noticia comparado con el desastre internacional. Se decía que cuando llegara a Latinoamérica íbamos a ver lo que hacía el coronavirus con la pobreza. Bueno, lo estamos viendo, ¿no? Lo que está pasando en Perú, en Ecuador, en Chile, en Brasil, los saqueos, las muertes a montones, es un desastre. Ahora, la mala noticia es la económica. En esa zona donde está el coronavirus está el PBI argentino, fundamentalmente, y está la mayor cantidad de empleos. Y la verdad es que cuando uno mira y el futuro y dice, bueno, va a tardar 1 año y medio la vacuna, y cuando haya vacuna, en realidad, bueno, también hay vacuna de gripe, y la gente se engripa igual. Lo que pasa es que esto es 10 veces más mortal que la gripe, entonces va a seguir siendo en peligro. Entonces es lo que dijo Axel, la normalidad se acabó. El mundo no va a volver a hacer lo que sea. ¿Y eso qué quiere decir en términos económicos? Que no va a haber empleos para todos, que hay un montón de cosas que en esta sociedad se consumen que no se van a consumir. Y ahí tenés un problema, porque ¿qué haces con eso? ¿Qué haces? O sea, si vos tenías 20 millones de trabajadores en Argentina y ahora va a haber 10 millones de empleos disponibles. Bueno, lo que tenés que hacer es que haya un Estado
que garantice la distribución de esa escasez durante los próximos años. El empleo incluso se puede distribuir. Podemos trabajar menos horas, podemos trabajar una semana cada uno, podemos buscarle la vuelta para que los empleos disponibles sirvan para que todos vivamos. Seguramente, si se distribuye bien, vivamos a otro nivel. Ahora, ahí necesitas un Estado que reorganice esta nueva economía, porque si no tenés quien maneje esta transición y este periodo, esto va a ser un desastre. Pero un desastre, realmente. Y lo que está ocurriendo es que al Estado le cuesta cada vez más mantenerlo. Y ahora me meto en el tema que les iba a contar. Uno de los productos que está subiendo mucho en Argentina es el arroz. ¿Sí? El arroz se está exportando casi todo. ¿Y por qué? Porque se usa para fugar divisas. Uno de los grandes productores de arroz de la Argentina es Aranda. José Aranda, claro. Uno de los dueños de Clarín. ¿Sí? En el mercado se hacen cuentas y se llega a la conclusión de por dónde se está subfacturando exportaciones y por dónde se está fugando divisas. Le explico al público, miren, el costo hoy del arroz, tomás el arroz cáscara, lo manufacturás, le pones el flete, todo, qué sé yo, vamos a poner números redondos, es de $480. Y Aranda, el dueño de Clarín, lo exporta a $370, a $110 menos. ¿Es cierto eso? No, no es cierto. Ese es el precio al que factura la exportación. Cobrar lo cobra mucho más, como mínimo el costo y seguramente más. Claro. Es decir, ¿y por qué hace eso? Porque él tiene la obligación de liquidar los dólares que facturó. Los que no facturó quedan afuera. Entonces, más de $100 por tonelada pasa eso. Y eso pasa con un montón de empresas. Aranda es el tercer exportador de arroz del país. Así están fugando divisas. Entonces, no solo están restringiendo la liquidación de exportaciones, sino que lo que exportan, subfacturan para fugar dinero. A la vez, como está vendiendo abajo del costo, no paga impuesto a las ganancias, no tributa. Entonces, se lleva las divisas, fuga y no paga impuestos. Si a eso le sumás lo que conté en los últimos días, que las empresas energéticas bajaron tanto la inversión que ganan el triple que lo que ganaba en 2019 ahora con las tarifas congeladas. Y toda esta serie de privilegios que vos venís contando en la distribución del dinero del Estado, como que le pagamos los sueldos a la rural. Bueno, eso es todo lo contrario a lo que necesitamos hoy. Pero, para Roberto, pues digo, pasando lista, o sea, vos acabás de contar que uno de los dueños de Clarín está fugando a través de la venta de arroz. Berbisky publicó el domingo que Clarín fugó $650 millones con el macrismo. El año pasado Telecom repartió $300 millones en dividendos. Esta semana Clarín repartió $800 millones en dividendos. Nosotros publicamos que Macri le condenó $147 millones a Clarín por las frecuencias de celulares y encima Clarín está pagando el sueldo en cuotas. Y a todo esto están recibiendo plata del ANSES para pagar los sueldos de Radio Mitre. Así es. Y encima tienen bonos de deuda y publican que la negociación de la deuda es una mierda. O sea, te hago un libro con todo esto. Sí. Es el índice. Bueno, dejó de ser un medio de comunicación, es mucho más que un partido político, como decía Alfonsino, Jaroslavsky, sino que es un grupo económico que tiene más poder que el gobierno. Sí. Hay otros jugadores, te los nombro porque si no, digo, el que más exportó se llama Pilaga SRL, son los dueños de Sancor, Molinos Libres S.A. y Vera Mercantil S.A. y Vera Mercantil S.A. es Aranda. Bueno, yo creo que lo que se necesita para administrar durante años una situación como esta, en donde se van a perder millones de empleos, porque digo, no vamos a comprar auto, no vamos a comprar moto, no vamos a comprar, no vamos a comprar ropa, no, hay muchísimas cosas que no vamos a comprar o vamos a comprar muy poquito, ¿sí? No vamos a viajar en avión, no vamos a viajar en micro por el país, porque esas provincias que están libres de virus tienen que seguir estándolo, no vamos a ir a restaurante, o el día que vayamos vamos a ir muy poco, el día que volvamos al cine, los cines van a estar por la mitad, no sé cómo va a ser, pero toda la economía va a funcionar por la mitad. Entonces, acá necesitas un Estado fuerte que se haga cargo de la organización de todo esto. Hay que reorganizarlo, hay que crear una nueva economía. Ahora, eso lo tiene que hacer el Estado. Lo que decía el Pichichi recién no es joda. ¿Quién va a administrar la comercialización de los alimentos? ¿Aranda? No, se tiene que hacer cargo el Estado. Si tiene que nacionalizar
la comercialización de la cosecha, bueno, tendrá que hacerlo. ¿Quién se va a hacer cargo de la distribución de los créditos? ¿Los bancos, así como lo hacen hoy? ¿O debería hacerlo el Estado? No es joda, por eso tienen tanto miedo ellos a Fernanda Vallejos. Digo, Moroni no es el Che Guevara y dijo, me resulta interesante. ¿Por qué dijo, me resulta interesante? Porque sabe que la única forma de administrar, no de que la pasemos bien, de administrar este desastre, es que haya un Estado fuerte que decida cómo se va a distribuir todo esto. No es joda. Y que además, cuando el Estado tiene participación en acciones en una empresa, después en el futuro participa de los directorios de esas empresas y participa de cómo las empresas después se recuperen de todo esto. No solo en ganancias, sino en el diseño de eso. Claro. Que esa es la gran cuestión, ¿no? O sea, esto en algún momento va a pasar. Sí. Y va a haber que pensar cómo seguir y cómo rediseñar y cómo volver a producir y cuáles son las prioridades. ¿Y qué priorizás? ¿Repartir dividendos o priorizás más inversión porque necesitas generar nuevos puestos de trabajo? Y ahí va a haber una tensión muy fuerte. Yo igual ahí, perdón Ari, disiento un poco. No es que esto en algún momento va a pasar y va a haber que pensar. Está pasando y hay que pensarlo ahora. Bueno, es cierto. Si esperamos al futuro, cualquiera sea, para empezar a planear cómo va a ser la reconstrucción de esto, va a tardar más la reconstrucción, va a ser en condiciones más desfavorables, y como veníamos ya charlando la semana pasada, toda decisión que deja vacía el Estado, todo espacio de poder que deja vacío el Estado, lo ocupa otro. No queda vacío. Entonces creo que es ahora el momento en el cual hay que empezar a plantear estos cambios de fondo para pensar en una economía que sea realmente inclusiva y que le dé comida y condiciones de mínimas a los 50 millones de argentinos. Mirá, lo que me están diciendo todos en el mercado es que lo que más falta es trigo. Y resulta que la cosecha de trigo va a ser entre 40 y 50 millones de toneladas, una cosa así, 46, 47 millones de toneladas, la mayor de la historia. O sea que no falta, alguien la tiene. Y bueno, pero eso ya no va más. Esto ya no va más. En medio de la pandemia, esto va a terminar mal, ¿eh? Sí, claro. Claro, el tema es siempre volvemos a lo mismo. Que nadie crea que la comida va a estar ahí y nadie la va a ir a buscar. Pero además siempre volvemos a lo mismo, Roberto. Vos decís, bueno, esto no va más. Bueno, ¿qué se puede hacer? Y el Estado tiene que intervenir. ¿Y cómo intervenís en esto? Y bueno, el Estado tiene que ir a donde está el trigo y decirle, che, vendelo ya. Si no te lo saco. Porque esto no es ni siquiera capitalismo, la gente necesita comer. Y si se lo sacás, ¿qué tenés? Titulares de los diarios que además tienen intereses económicos en ese sector, que dice la dictadura, que quiere quedarse con los bienes de los... Pero bueno, será como dice el Pichichi, entonces habrá que ver qué se hace con Clarín. Yo te digo, toda esta maniobra no solo sirvió para fugar y para evadir, ¿no? Porque fugan más de $100 por cada tonelada, evaden porque dicen acá que lo vendieron a pérdida. Pero además están comprando a lo loco en el mercado argentino y suben el precio. Entonces nosotros estamos pagando, y eso lo hace fundamentalmente la gente de Pilaga, SRE, nosotros estamos pagando cada vez más caro el arroz para que ellos hagan estos negociados. Esto es muy grave. En medio de la pandemia hay gente que está, después le dicen delincuente a un pibe que se afana un pan, ¿no? Sí. Estos son delincuentes, estos le están robando a la sociedad en el medio de la pandemia. Che, tiro algo bueno en el medio de todo. BlackRock, que estaba pidiendo $70 casi. Sí. Están cerca de arreglar, no sé si de arreglar, pero aceptaría 55, y eso acerca mucho las posiciones. Eso acerca mucho las posiciones con Guzmán. No sé si se va a arreglar ahora, el viernes, pero da toda la sensación de que esto se arregla. Están muy cerca de un acuerdo. Digo, 70 era el bono que más pedía entre 60 y $70 según el bono, y ahora está aceptando entre 50 y 55. Está muy cerca de arreglar con BlackRock. Hay otros fondos que ya han acordado, que ya están en el número. Así que Argentina está muy cerca de llegar a ese acuerdo. Se mantiene prácticamente los 3 años sin pagar. Algún dolarcito habrá que pagar, pero muy poco. Y me parece que en todo caso esa sería la buena noticia que va a tener Guzmán para dar, que se saca un problema encima. Yo digo, es una buena noticia porque cuando se calme esa tensión,
a vos se te karma el mercado del contado con liquidación, que es el que está formando precios hoy en los grandes insumos, y además el que le genera la expectativa al campo. El campo dice, yo no quiero exportar a 68 porque el contado con liqui sale 130, ahora sale 120. Bueno, si baja a 95, cuando se termine la tensión con el default, vos tenés menos tensión con los que tienen que liquidar en el campo, y eso hace que el precio de los insumos no sea tan caro y no tengas tanta presión sobre los alimentos que vienen subiendo muy fuerte en los últimos días y además están faltando. Así que el arreglo del tema de la deuda será una buena noticia en medio de este desastre. Se acercaron las posiciones. ¿Y es sostenible eso, Roberto, la propuesta de BlackRock? Pues esa es la gran pregunta. Yo lo que digo es, Argentina en este desastre, la verdad que yo no, en este desastre internacional, me parece que, digo, cuando vos hablas de cómo está Perú hoy, ¿a vos te parece que Perú va a pagar alguna deuda? No va a pagar ninguna, nadie va a pagar nada. Ahora, yo lo que digo es que caigan default otro primero. Claro, si nosotros podemos patear 3 años, bueno, dentro de 3 años, si el dinero está, se pagará, y si no está, no se pagará. Yo lo que digo que vos cuando tenés una serie de problemas los tenés que enfrentar de a uno, ¿no? Si vos podés sacarte este problema encima y tirarlo 3 años para adelante, entonces ya empezás a mirar el contado con liqui. Cuando mirás el contado con liqui, mirás el trigo, mirás la harina, mirás el pan, mirás los fideos. Pero, digo, esa es la buena noticia. Sí. También bajó el dólar contado con liqui, ¿no? En estos días. Bueno, y es porque cuando vos te vas acercando al arreglo, las tensiones cambiarias se aflojan. Hubo 2 factores ahí, lo contábamos ayer. Por un lado que se acerca el arreglo, por otro lado que el gobierno decidió dejar de darle créditos baratos a dueños de campo que no estaban liquidando. De esta forma, lo que hacían los dueños de los campos era, en vez de liquidar la cosecha para comprar insumos o comprar semillas para el año que viene, sacaban crédito súper barato, compraban el dólar en el blue y con eso hacían la inversión para el año que viene mientras se guardaban los granos. A partir de que el gobierno obstaculizó esta operatoria, empezó la baja del blue. Y volvamos, digo, sobre quién tiene el poder en la Argentina, ¿no? Argentina, siguiendo los consejos de la Organización Mundial de la Salud y al igual que el resto de los países, comenzó a darle domiciliaria a los presos con penas leves. Dentro de esos presos penas leves se escaparon, no sé, 3, 4 que no lo eran, que muchos dicen que fue una operación para crear todo el quilombo de después, ¿no? Que hubo una mano rara en quien lo hizo. Pero la verdad es que de todas maneras las liberaciones estaban por debajo del promedio. ¿Sí? Todo esto ya lo hablamos, y hubo una campaña organizada por parte de Cambiemos, por el Grupo Clarín y sus medios satélites para llenarle la cabeza a la gente de que estaban liberando homicidas y violadores. La gente salió, hizo un cacerolazo, los jueces se asustaron, pararon todo esto. Bueno, la noticia es que ahora ya hay 43 contagiados, me lo decía Luciana Bertoya anoche, en las cárceles y 6 en las comisarías. Hay contagiados personal de seguridad, ¿no? Los guardiacárceles, y hay contagiados cada día más convictos, presidiarios, hay 13 en Devoto. Digo, es la ley de Murphy, ¿no? Si algo malo puede pasar, va a pasar. Bueno, sí, sobre todo si no se hace nada para evitarlo. Si en el mundo el problema son los geriátricos, las villas y las cárceles, acá también. Entonces vas a tener un problema, vas a tener un nuevo foco de infección. Ya están haciendo, ya está sucediendo eso. ¿Por qué? Porque se le dobló el brazo, en este caso, creo que no al Poder Ejecutivo, sino a parte del Poder Judicial, ¿no? Y se terminó haciendo lo que dice. Pero además está relacionado, Roberto, con lo que decías al principio de quiénes son los delincuentes. O sea, las cárceles hoy están superpobladas porque a principios del macrismo trajeron una figura jurídica importada de Estados Unidos que era la figura de la flagrancia. Y lo que dice esa figura básicamente es que podés meter a alguien preso con el simple testimonio de un policía que lo vea cometiendo un delito en flagrancia. Y eso lo que hizo fue llenar la cárcel de pobres, ¿sí? De pibes que por ahí, incluso nosotros contamos casos, me acuerdo cuando hacíamos el programa los domingos, de pibes que robaban para comer, ¿sí? Claro. O de pibes que robaban, recuerdo el caso de un padre que se había robado 2 canillas de un convento en invierno porque necesitaba comprarle un Ventolin a sus pibes en situación de calle. Esa es la gente que está en cana
Y esa es la gente que hace que las cárceles, por ejemplo, las federales pasaron de 10.000 presos a 14.000 presos, las federales, durante el macrismo, o sea, un aumento del 40%. Y en la provincia de Buenos Aires, con Vidal, las cárceles están con el doble de la gente que entra. Y eso es responsabilidad de María Eugenia Vidal y de esta política de flagrancia. Entonces, tener las cárceles llenas de pobres, en vez de hablar de los delincuentes en serio, que son los tipos, y digo, vuelvo al inicio de todo lo que dijiste hoy, de un tipo que vende arroz, que es lo que comen lo que comemos todos, pero digo que es buena parte de la dieta de los sectores más populares, lo vende a un precio mucho más alto acá y está especulando y fugando guita en medio de una pandemia. O sea, ese es el delincuente. Ese tipo no está en la cartera. Vos sabés, vos mirás la tele y te dicen que el problema en la Argentina es que vinieron 4 paraguayos y cobraron el IFE de 10.000 pesos. Claro. ¿Lo viste estos días? Que Sí. Y bueno, pero viste, siempre es más fácil y siempre es más, hay que ser valiente para hablar de Aranda. Claro, exactamente. O sea, y hay que ser muy cobarde para metértela con 4 tipos que vinieron a cobrar 10.000 pesos. Y la gente se indigna y se y entonces empiezan a odiar a los paraguayos y qué sé yo, toda esa cosa horrible, ¿no? Me parece que el debate va a pasar en gran parte por lo que dijo Fernanda Vallejos, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Busquemos la forma inteligente, la forma mixta, pero sí con una participación, con un nivel de regulación del Estado como el que tienen en el primer mundo. Tenemos que tener un Estado. Yo venía diciendo, bueno, no le pidamos a Cafiero que produzca lentejas, y bueno, qué sé yo, va a tener que por lo menos ser un regulador de los productores de lentejas, porque si está pasando esto con el arroz, sí. Entre paréntesis, lentejas prácticamente no hay muy pocas en Argentina, si está pasando esto con el arroz o con la harina, bueno, es gravísimo, es gravísimo. Y siempre los mismos jugadores, siempre volvemos a los mismos nombres, Sí. Siempre, la verdad que ya que sabemos dónde están, los podríamos meter en cana, ¿no?